contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos una vez más a esta enseñanza de la palabra de Dios. Enseñanza que todos los días hacemos llegar hasta ustedes con mucho cariño y en el nombre del Señor Jesús. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día les vamos a hablar muertos y vivos. Ese va a ser el título que vamos a poner hoy día, muertos y vivos. Así que sean todos muy bienvenidos y como siempre cuento con la colaboración tan preciosa de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Gracias también a todos nuestros auditores que nos acompañan ya desde tanto tiempo, aprendiendo juntos, creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Este alimento espiritual, este alimento para la vida que tiene solamente posibilidades de darnos y darnos y darnos. Nunca vamos a perder nada, todo lo contrario. Vamos creciendo, vamos alimentándonos espiritualmente y también nos sirve para el día a día, para la vida. Bueno, el tema de hoy es un tema doctrinal que nos trae mi hermano. Es muy interesante, es una manera de comprender de manera clara qué somos, quiénes somos y por qué, digamos, el Señor nos mira de esta manera. Así que quédese, acompáñenos, porque seguro que al final del programa va a haber aprendido, igual que nosotros, algo más. A veces uno lee la Biblia y se le pasan por encima muchas cosas. Y si nos detenemos en algún punto y empezamos a verlo, estudiarlo, nos damos cuenta que hay un tremendo mensaje. Por eso estamos siempre muy agradecidos al Señor y oramos para que el Señor nos revele el mensaje que Él quiere. Y quiero que buscamos vivir una vida conforme a su voluntad. Porque cuando nosotros vivimos esa vida, también afectamos a nuestro prójimo. Por supuesto a nuestra familia, a nuestros compañeros de trabajo, a todo el mundo. Y por lo tanto es importantísimo que podamos hacerlo. Y estoy mirando solo la parte del mundo. Por supuesto que lo más importante es agradar a Dios, pero eso doy por hecho que es lo que estamos buscando los cristianos. Pero como consecuencia, estamos afectando muy positivamente la sociedad en la que vivimos. ¿Y quién podría negar que en este minuto estamos viviendo una sociedad en decadencia, de susto, de vivir atemorizado? ¿Ustedes creen que el Señor quiere eso? Por supuesto que no. Bueno, aquí estamos nosotros. Y ustedes forman parte de este ministerio, por eso siempre los invitamos a que compartan estos programas con libertad, que los publiquen, como ustedes quieran. Lo único que siempre pedimos es que sean honestos en el sentido de no adulterarlos, de compartirlos tal cual han sido hechos. Bien, también les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl y que pueden encontrar estos programas también en formato de podcast en Spotify, en Google Podcast, en otras plataformas. Estamos también en YouTube y algunos programas están también, estamos también en Facebook y algunos programas están también en YouTube. Bueno, queridos amigos hermanos, no me extiendo más, estamos saludados. Ahora vamos a ir a la parte de la lectura bíblica, así que si usted puede acompañarnos, bien, estupendo, tome su Biblia y lea con nosotros. Y si no, ponga atención y la recomendación de siempre, lápiz y papel a mano, para que pueda tomar nota de las citas, para que pueda tomar nota de los comentarios, de manera que usted pueda comprobar que lo que estamos diciéndole es solamente la verdad bíblica, no es nuestra verdad, es la verdad que está en la Biblia. Y si le queda alguna duda, escríbanos, con mucho gusto le vamos a ayudar a aclararla. Bien, vamos entonces ahora a una pausa y regresamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar la lectura. Vamos a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 3, los versículos 5 y 6. Y dijo el Señor: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 22, el versículo 32 dice:
Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Vamos ahora al Evangelio de San Marcos, capítulo 12, los versículos 26 y 27, que dicen: Pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios a la zarza diciendo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Vamos ahora al Evangelio de San Lucas en el capítulo 20, los versículos 27 hasta el 40, que nos habla sobre la pregunta sobre la resurrección. Dice la palabra: Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Vamos a continuar en la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 6. Dice: Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución, y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Y vamos a terminar la lectura de hoy en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 13, que dice: Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Amén, hermanos, damos gracias al Señor por su palabra y oramos para que Él se digne bendecir lo que hemos escuchado en cada uno de nosotros, para que podamos entenderlo, comprenderlo y hacerlo parte de nuestra vida. Bien, vamos a ir a una breve pausa y continuamos con el desarrollo. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, una vez más tenemos la palabra de Dios, que es la infalible palabra de Dios,
para nosotros, los seres humanos. Y damos gracias al Señor que Él haya dejado con nosotros la santa palabra de Dios. Siempre les hemos recomendado, les hemos aconsejado que se consigan una Biblia y que comiencen a leerla con su familia, porque van a ser muy bendecidos. Nunca van a ser los mismos, nunca, 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 querido amigo. Mira, los efectos de la sola lectura de la Biblia en el cerebro humano, ¿qué pasa? Un estudio fue hecho recientemente en el Centro de Compromiso Bíblico, en el cual ellos estudiaron a 40.000 personas en los Estados Unidos, que la edad variaba entre los 8 y los 80 años. Ellos solamente querían ver cómo nosotros interactuamos con la Biblia. Y ellos descubrieron algo que se transformó en el principal descubrimiento. Cuando leímos la Biblia una vez, eso pudiera ser en el culto del día domingo, cuando el pastor dice abran sus Biblias y escuchen el mensaje. 2 veces por semana se notó un efecto casi insignificante, en algunos casos específicos de sus vidas. Pero al leer 3 veces por semana, ocurrió un cambio en la reacción, como una pulsación. Algo ocurrió como un pulsar. Pero el descubrimiento más importante es el efecto. El efecto. Cuando leemos la Biblia 4 veces por semana, el efecto se potencializa de manera increíble. Algo cambia radicalmente. El sentimiento de soledad cae en un 30%. Y en los problemas con la ira cae en un 32%. La amargura en relación con el matrimonio, los problemas con los hijos, cae en un 40%. Y en el alcoholismo cae un 57%. Sentimiento de parálisis espiritual. Si yo tuviera que elegir un área cuando hablo con personas, ¿cuántas veces ellas son sinceras? ¿Cómo se sienten paralizadas espiritualmente? Y solo hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo invierte usted en la palabra de Dios? ¿La lee 4 veces por semana o más? Ese sentimiento decae en un 60%. Los que utilizan la pornografía, cuando miramos los actos positivos al compartir la fe de la palabra de Dios, aumenta en un 200% en el discipulado. Ese es el verdadero efecto en la vida de la persona que lee la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta ustedes cómo decae en el alcoholismo, en la pornografía cae un 60% a las personas? En el problema del hogar un 40%, en las amarguras un 32% y en la soledad un 30%. ¿Se dan cuenta ustedes cuán importante es leer la palabra de Dios? Y esto no son cosas que yo estoy diciendo. Esto un profesor en la universidad hizo este experimento con 40.000 personas de 8 a 80 años y este fue el resultado. Maravilloso, ¿no es cierto? Bueno, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la verdad de parte de Dios para nosotros los seres humanos. Qué pena que la gente no se interese en leer la Biblia, se interesa en leer el diario, de leer novela, en ver revistas, todo eso, pero no se preocupa por Dios o por su alma personal. No está interesado qué va a ser de él después que muera. No se preocupa de esas cosas. El programa que le traemos hoy día es Vivos y Muertos. Tú sabes que para nosotros, los vivos somos nosotros que nos podemos comunicar todos los días y los muertos son las personas que ya hemos ido a dejar al cementerio para que los gusanos conviertan su cuerpo en el polvo. Pero hay algo interesante que quiero hacerles ver. ¿Tú sabías que para Dios nadie está muerto? Sí, allí en Lucas y en Mateo encontramos esto. Para Dios todos viven. Dios no es Dios de muertos, Dios de vivos. Es por esto que en el Antiguo Testamento Él se presentaba como yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob. Personas que habían muerto más de 400, 500, 600 años. Él seguía siendo el Dios de ellos. ¿Por qué? Porque estaban vivos. Dios tenía un eterno presente.
Para Dios nadie está muerto. Usted me dirá, ¿y los que no conocen al Señor Jesús también están vivos? Dios los ve. Están en el infierno, pero están vivos. No han dejado de existir. Porque Dios, cuando nos creó personas eternas, a imagen y semejanza de Dios. Dios, nuestro gran Dios, el Dios de la Biblia, es un Dios trino. Padre, Hijo y Espíritu Santo. O Hijo, Espíritu Santo y Padre. No hay primera y segunda y terceras personas aquí. La Biblia no lo muestra así. Pero quiero decirte que si Dios nos hizo a semejanza de Él, nosotros también somos tripartita. Sí, tú tienes alma, cuerpo y espíritu. Pero si te llamas Juan, ¿cuántos Juanes son? ¿Me puedes decir con tu inteligencia? Estás compuesto de alma, cuerpo y espíritu. Pero ¿cuántos Juanes son? Uno solo. ¿Ves que estamos hechos de imágenes y semejanzas de Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Diversidad en la unidad. Quiero decirte que en la Trinidad cada uno hace una labor diferente, pero existe perfecta unidad. Son uno. El Padre hace su labor, el Hijo hace su y el Espíritu Santo hace su labor, pero los tres concuerdan porque hay unidad perfecta entre ellos. Maravilloso todo esto, ¿verdad? Mi amigo, cuando el Espíritu Santo hizo sombra en María para que quedara embarazada esperando al Señor Jesús, fue engendrado por el Padre. El Señor Dios dijo, yo te he engendrado hoy. Cuando nació el Señor Jesús, hubo fiesta entre los ángeles. Para ellos fue algo grande. Bueno, y tenemos que entender perfectamente que el Señor Jesús creció y cuando anduvo aquí en la tierra fue Dios y hombre a la vez. Esto es maravilloso entenderlo, comprenderlo con un espíritu, con una mente espiritual. Porque Él hizo cosas que solo Dios podía hacer. Y como hombre se cansó, lloró, tuvo hambre. Es decir, tenemos que entender que el Señor cuando vino a este mundo vino con una misión específica, a morir en la cruz por nuestros pecados. Y cuando Él murió en la cruz, murió como hombre, porque Dios no puede morir. Sí, no puede morir. La Biblia nos dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y cargó al Señor Jesús con todo el pecado tuyo en el mío. Y cuando Él murió, murió como hombre. El Padre quitó los ojos de su Hijo para ampararte a ti y ampararme a mí. A tal punto que le dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado solo? Cristo murió, fue sepultado y resucitó al tercer día con poder, con gloria, con toda la potencia y le quitó todas las armas a Satanás. Le quitó la llave de la muerte, del abismo, todo. Y Dios, en la persona de Cristo, sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Así que ahora el diablo ya no mete miedo con la muerte que tenía a todos los hombres esclavizados al temor de la muerte. Nosotros los cristianos le sonreímos a la muerte. No tenemos miedo. Porque la muerte no duele. ¿Quién ha dicho que la muerte duele? No, la muerte no duele. Y somos transportados los creyentes, no morimos, nos cambiamos de casa. Cerramos los ojos aquí y despertamos en la presencia del Señor Jesús. Ausentes del cuerpo, presentes al Señor. Pero seguimos vivos. Y los que no conocen al Señor van llevados al infierno, pero siguen vivos. Para Dios no hay nadie muerto, nadie, por favor, entiéndalo, amigo. ¿Te acuerdas cuando aquel hombre, el Señor le dijo, sígueme? Y el hombre le dijo, espérame, Señor, deja que vaya y entierre a mi padre y después te voy a seguir. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú anuncia el reino de Dios. Este mundo está lleno de muertos, espiritualmente. No reaccionan al espíritu que Dios les habla. No reaccionan al mensaje de la palabra. Necesitan vida, como la necesitábamos nosotros. Bueno, Mateos 22 y 32 fue la primera parte que leyó nuestro querido hermano, ¿no es cierto? Muy bien. Y ahí dice lo siguiente, 22 y 32 dice lo siguiente. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Escucha bien esto. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Soy el Dios de Abraham. No dice fui. Yo fui el Dios de Abraham, porque aquí está hablando casi 6.000 años atrás. Yo soy, porque están en la presencia del Señor. Están gozando de la presencia de Dios. Y los inconversos
Están vivos, pero en la oscuridad más densa, como es el infierno. Bueno, la segunda parte que nos leyó nuestro hermano allí en Lucas, capítulo 20, del versículo 27 en adelante hasta el 40, encontramos que unos saduceos, una secta religiosa que había, que negaban que hubiera alma, que hubiera espíritu, que hubieran ángeles, negaban todo esto. Era una secta realmente, como las hay hoy día. Como hay sectas que niegan la divinidad del Señor Jesús, dicen que el Señor Jesús no es Dios y que el Espíritu Santo es una fuerza. Esos son satánicos, como lo había en este. Y ellos niegan haber resurrección. Y van donde el Señor y le dicen, la ley dice que si un hombre se muere y deja a la viuda joven sin tener hijos, el hermano que le sigue tiene que casarse con él. Esa era la ley. Por supuesto que era la ley. Para levantar descendencia de su hermano. Bueno, y estos hombres le traen un problema al Señor imposible que haya sucedido. Y le dicen que hubo 7 hermanos, ¿ya? Y murió uno, se casó con la viuda. Murió el otro, se casó con la viuda. Y le dicen al Señor, finalmente murió también la mujer. En la resurrección, porque ellos no creen en la resurrección, ¿de quién de los 7 será esposa, ya que los 7 la tuvieron por esposa? Ellos pensaron, este problema que le llevamos yo no creo que lo va a solucionar. Entonces el Señor Jesús les dice, los hijos de este siglo se casan y se separan. Mas los que fueran tenidos para alcanzar el fin del siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles, y son hijos de Dios y al ser hijos de la resurrección. Pero en cuanto a los muertos que han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y escucha ahora, pues para Él todos están vivos. ¿Tú has perdido algún familiar, querido amigo? ¿Tú has perdido algún familiar que se ha ido sin Cristo? ¿Que nunca se interesó por las cosas de Dios? ¿Que nunca quiso buscar a Dios? No estoy hablando de religión, por favor, no me malentiendan. Yo jamás les he hablado de religión. La religión es guiada por Satanás, no por Dios. La relación que nosotros tenemos directamente es una relación con Dios. No tenemos religión. Muchas veces me ha costado explicarle a la gente, cuando le hablo de Cristo, me dice, ¿y a qué religión pertenece a usted? No, yo no pertenezco a ningún. ¿Pero cómo no va a tener? No. Yo pertenezco al Señor Jesús nada más. Yo soy un hijo de Dios por la gracia soberana de Dios. Yo no profeso ni una religión. Y le hago la siguiente pregunta. Cuando comenzó la iglesia del Señor, ¿qué nombre tenían las iglesias? Y empiezan a pensar. Ninguno, me dijo. Bueno, ¿y quién le puso nombre a las iglesias hoy día? Los hombres. Los hombres. Dígame una cosa usted. ¿De dónde salieron los aplausos a los pastores y predicadores? A alguien se le ocurrió aplaudir. Pero esto no fue así el comienzo. Es que hay tanta copia del mundo en la iglesia del Señor. Bueno, y yo le digo a ellos, ¿qué nombre tenía ninguna? O sea, si Pablo estuviera hoy día y quisiera mandar una carta a la iglesia del pueblo donde tú estás, vamos a suponer que estás en San Felipe, y escribiera a la iglesia que se reúne al nombre del Señor en San Felipe, ¿a quién se le iba a entregar si hay tantas iglesias? ¿Has pensado en eso, querido amigo? ¿A quién se le iba a entregar? ¿Te fijas? ¿De dónde salió el nombre de las iglesias y las pastoras? De los hombres, pero no de Dios, nunca. Bueno, te quiero decir, muchos piensan, y les he escuchado decir, mi mamita que me murió me está ayudando de arriba. Querido amigo, si tú eres de esas personas, siento decepcionarte. ¿Está en el cielo tu mamita? Sí, me dices tú, ella fue muy buena, ayudaba a todo el mundo, le daba el pan a los presos. Mi amigo, eso no basta para entrar al cielo. Y me alegro que tu madre haya sido así. Hay personas que son muy buenas, muy bondadosas, muy buenos vecinos, muy buenos padres, ejemplares esposos. Pero eso no basta. ¿Sabes por qué? Porque nosotros los seres humanos, cuando entramos en este mundo, traemos dentro de nuestro ser lo que se llama pecado, concupiscencia. Lo llevamos en la sangre. Y con ese pecado nadie va a entrar al cielo.
En el cielo no entrará cosa inmunda, dijo el Señor, o que hace pecado. Y todos somos pecadores. No hay ni siquiera uno que no sea pecador. Y por ser pecadores fuimos echados fuera del cielo. Imposible de volver porque estamos manchados por el pecado. Todas las obras que tú trates de hacer para Dios son como trapo de inmundicia. Sí, porque están manchadas por el pecado. Dios es un Dios 3 veces santo que no puede ver el pecado. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz y estaba pagando tus pecados y los míos, el Padre cortó relación con él y quitó los ojos de él, porque estaba cargando con la negrura y asquerosidad de tu pecado y el mío. Esta es la santidad de Dios. Y piensas que Dios te va a dejar entrar al cielo porque fuiste bueno, porque sí, mi amigo, ¿y qué del pecado? ¿Qué de tu pecado? Si no está perdonado, tú no vas a entrar al cielo. No importa quién sea, puede ser un pastor, un diácono, un guiador, no importa. Si no tienes a Cristo en tu corazón, si nunca has sido perdonado del pecado, tú no vas a entrar al cielo. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. No, si yo soy bautizado, el agua no limpia el pecado, amigo. No te equivoques. No, si yo soy miembro de una iglesia, pero tampoco, ahí sigue el pecado igual. Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Entonces tengo que sufrir que me corra la sangre. No. Tu sangre está manchada por el pecado, no sirve. La muerte del Señor Jesús, que derramó su sangre para que tú fueras limpio y yo de todo pecado, es lo único que te puede limpiar del pecado. No hay nada más. Si confesamos nuestros pecados, dice Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No hay ni una otra cosa. Si Dios te va a perdonar, si el Señor Jesús te va a perdonar, va a ser por medio de la sangre que Él derramó en la cruz. Está lleno de buenos detergentes para la ropa hoy día. ¿Te acuerdas que antiguamente, hablo a personas antiguas, había el puro jabón gringo, que no sacaba toda la mugre? Pero hoy día se ha creado tanta cosa, pero nadie va a crear nunca nada para limpiar del pecado. No. Escuché una vez una historia de unos indios en el África, muchos años atrás. Querían ser blancos como los gringos que llegaban a predicarles la palabra. Y se pusieron de acuerdo dos para pasarse con agua caliente y pasarse como una lija en su cuerpo. Y el que se sometió a eso murió. Naturalmente murió, porque no puede sacar la mancha. Es como querer sacar la mancha de un leopardo, de un tigre, de una cebra. Los tendrías que matar, pero la mancha no va a salir. La Biblia dice que aunque montones lejía sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá. Sí, porque no se limpia con esas cosas. Es la sangre que el Señor derramó en la cruz que te puede limpiar. ¿Sabes, amigo? El Dios que tenemos nosotros es un Dios que nos va a guiar más allá de la muerte. Y cuando la muerte llegue a tu casa, tú no podrás decirle, espérame, todavía no estoy. No. Has tenido una vida entera para prepararte. Desde que nacimos, sabemos que nos vamos a morir. Somos los únicos seres creados por Dios que sabemos que un día nos vamos a morir. Los animales no saben, los pajaritos no saben, los peces no saben. Pero tú sabes que un día te vas a morir. Porque es una deuda que todos tenemos que pagar. ¿Y dónde vas a estar? ¿Dónde va a ir tu alma, al cielo o al infierno? Si me dice, mire, no tengo idea, mi amigo, te muestro un remedio. El único que hay. El Señor Jesús murió por tus pecados. Derramó su sangre, fue sepultado y al tercer día resucitó para darte vida hoy día gratuitamente. Porque no podemos hacer nada para congraciarnos con Dios porque estamos manchados con el pecado. Y si vas a Cristo por fe, si le entregas tu vida, si vas con las manos vacías, en bancarrota, humillándote y pidiéndole perdón por toda la cantidad de pecados que has cometido, Él será amplio en perdonarte. Si lo haces de corazón, Él será amplio en darte la vida eterna y perdonar y borrar todos tus pecados y te dará un lugar en el cielo. Y entonces sí, podrá ser un caminante al cielo como lo somos nosotros por la gracia de Dios. Si en algo tenemos que gloriarnos nosotros, es en la cruz del Señor Jesús. Si Él no hubiese muerto en la cruz por nuestros pecados, nosotros no tendríamos esperanza, salvación, nada. Estaríamos condenados al infierno. Pero hoy día, Dios te sale al encuentro
para decirte: yo te quiero salvar, yo te quiero perdonar, yo te quiero dar la vida eterna. Mi amigo, para Dios nadie está muerto. Para ti y para mí sí. Yo he perdido familiares, mis padres ya murieron, ellos se fueron con el Señor, gracias a Dios. Sé que los voy a volver a ver, pero mi amigo, ¿qué de ti? Si tu padre, tu madre, tu hermano murió sin Cristo, sin la vida eterna, nunca se preocupó de buscar a Dios, y tú me preguntas a mí, ¿dónde está Él? Él no está en el purgatorio, querido amigo. Él está en el infierno, porque Él tuvo un tiempo para arrepentirse. Dios le iluminó. Él llegó a entender que para ser perdonado, para ir al cielo, necesitaba a Cristo. Pero Él dijo: no lo necesito. No lo necesito. Mi amigo, le vuelvo a decir, si fuese posible que fuéramos al infierno a entrevistar a gente, ¿sabe qué nos diría? No le echaría la culpa a Dios. No. Ellos nos dirían: yo tuve la oportunidad de evitar el infierno, pero no quise. No quise. Ese será lo que todos nos dirían, porque entendieron el Evangelio, porque fueron iluminados, pero dijeron: no necesito a Dios. ¿Y qué de los ateos? Como este hombre que era tan inteligente, que andaba en la silla de rueda, que era ateo, Pokin, algo por ahí el nombre de él, ahora cree, porque está en el infierno. Ahora cree que hay Dios. Ahora cree que es verdad lo que la Biblia decía. Pero es demasiado tarde. No podemos hacer nada por la gente que está en el infierno, desgraciadamente. Tenemos un Dios que nos guiará más allá de la muerte. No sé qué religión tienes, mi amigo, o no sé en qué estás confiando para después de la muerte. Todos los dioses que se hacen con la mano no son dioses, para nada. Hay un solo Dios y no hay más. No hay más que un Dios. Jehová nuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso, temible, que no hace acepción de personas ni hace cohecho. Este es el Dios de la Biblia, un Dios infinito cuyo carácter es santo, que no puede pasar por alto ni un solo pecado ni aun de sus hijos. No. ¿Te acuerdas cuando Dios mandó a Moisés que hablara a la roca y él estaba enojado con el pueblo y la golpeó 2 veces? La misericordia y la gracia de Dios permitió que salieran aguas, pero Moisés echó a perder la figura del Señor Jesús. Y por esa desobediencia que Dios le dijo: hable, y él le golpeó, Dios le perdonó esa desobediencia, pero las ruedas del gobierno de Dios siguen rodando y no le permitió entrar en la tierra prometida. Un hombre que sufrió 40 años con el pueblo de Dios no pudo entrar a la tierra prometida, ni él ni Aarón. Aarón ya había muerto antes. Dios le dijo a Moisés: sube el Pisga, el monte, y mira toda la tierra, porque no entrarás allá. Y él le había rogado 3 veces al Señor: déjame entrar. Y el Señor le dijo: basta, no me hables más de ese asunto, porque ya lo tratamos, ya dije que no. La justicia de Dios es así. Él no puede pasar por alto ni un solo pecado, ni aun de nosotros sus hijos. Por esto te digo, mi amigo, ¿tienes tus pecados perdonados? ¿Has tenido un encuentro personal con el Señor Jesús alguna vez? No, pero soy bautizado. No, mi amigo, eso no sirve. No te engañes. Estoy en una iglesia. Mi amigo, eso no sirve. No importa quién sea, puede ser hasta un pastor, un diácono, un guía. Pero si no tienes a Jesucristo en el corazón, tú vas directo al infierno. Yo prefiero ser franco con la gente y no engañarla como hacen los sacerdotes, que cuando van a un entierro leen un catecismo y dicen: Dios tendrá esta alma en su seno, le habrá dejado entrar en el cielo, y la persona nunca se preocupó por su alma, por buscar la salvación. ¡Qué engaño más grande! O cuando hacen una misa por los muertos. Mi amigo, el alma que está en el infierno, en el cielo, no pueden salir de allí. No. Si tú eres de las personas que dicen: mi hermano está en el cielo y me está ayudando, mi padre, mi amigo, eso es un engaño. Te estás engañando a ti mismo, por favor. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después al juicio, y no hay más. La Biblia no habla de otra cosa. He conversado con jóvenes que me han dicho que el papá murió y a la semana lo vieron sentado a los pies de la cama. ¿Sabe qué les digo yo? Perdóname la franqueza,
Ese era el diablo. Era un espíritu satánico. Pero tu papá no era. Porque tu papá no puede salir de donde está. Sea en el cielo o en el infierno, no puede venir. No le está permitido a nadie. Esto nos dice la Biblia. Y Dios condena a los que hablan con los muertos y hacen venir los muertos, que es un engaño. Son espíritus satánicos que lo hacen. Pero no es la persona. A los evocadores, Dios dice que los matemos, que los apedreemos, porque son mensajeros de Satanás. Mi amigo, la franqueza vale más que el oro y la plata. No permites que te engañen. En la religión, busca la Biblia, léela. Y te aseguro que leyéndola 4 veces a la semana con tu familia, tu vida cambiará. Tú serás otra persona. Yo le leí al principio algo de un científico que probaron con 40.000 personas entre 8 y 40 años. Y el cambio que tuvieron fue sorprendente. Sorprendente. Es que la Biblia es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. ¿Sabes, mi amigo? La Biblia es viva y eficaz. ¿Y sabe por qué la gente no lo lee? Porque la condena por su pecado. Y no quieren sentirse condenados. No quieren sentirse pecadores. No quieren sentirse culpables frente a un Dios santo. Por esto muchos optan por creer que nos morimos y se termina todo. ¡Qué engaño más grande! O optan por decir mañana comamos y bebamos que moriremos y se acaba todo. Esto no es así. Tú eres un ser eterno, amigo. Sea quien sea un hombre, una mujer, no importa. Un joven, una señora. Eres un ser eterno que nunca vas a dejar de existir. Y cuando abandones este mundo, vas a seguir viviendo en el cielo si has aceptado al Señor Jesús en tu corazón, o en el infierno si has rechazado al Señor Jesús. Somos libres, sí, tenemos un libre albedrío. Tú eres libre para aceptar o rechazar, porque tienes 2 opciones: creerle a Dios o no creerle. Pero las consecuencias las vas a cosechar. Dios nunca te va a obligar que creas, solamente va a apelar a tu corazón. Que creas que Cristo murió por tus pecados, que fue sepultado y que resucitó y que ahora Él te puede salvar libremente, dar perdón de los pecados y asegurarte un lugar en el cielo. Para Dios, nadie está muerto. Para nosotros sí. Yo he perdido familia. Tú también seguramente. Ellos están en el cielo, en el infierno, pero para Dios nadie está muerto. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y lo último que le leyó nuestro querido hermano allí en Pedro, que esto quiero que tú lo entiendas bien, por favor. Él nos leyó allí en Primera de Pedro 4, del 1 al 6, ¿no es cierto? Y dice que el Señor está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Cómo? ¿Cómo va a juzgar? Sí, porque los muertos tendrán que venir a tomar su cuerpo, que quedó en la sepultura, para estar ante el gran trono blanco para ser lanzados al lago de fuego. Pedro dice en el versículo 4 del 4, a esto a la gente del mundo le parece cosa extraña que nosotros no corramos con ellos el mismo desenfreno de disolución y se burlan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Por eso también ha sido predicado el evangelio a los que murieron, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan. ¿Ves que están vivos? ¿En el cielo o en el infierno? ¿Tú estás preparado para encontrarte con la muerte? Si no lo estás, ¿por qué no te rindes al Señor de corazón en este momento? Le pides que venga, que entre a tu vida, que tú le entregas tu vida y que te perdone tus pecados arrepentidos y te humilles ante Dios. Y verás cómo cambia tu vida. Consíguete una Biblia, bájala al celular, te hemos dicho, y comienza a leerla con tu familia. Y verás los cambios que se producirán en tu familia. El Señor te bendiga, querido amigo. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente hemos llegado al final ya de la enseñanza de la palabra de Dios y quizás sonará muy dura, pero es la verdad. No podremos engañarles.
No somos enviados para engañar, sino para decir la verdad. Mi amigo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro camino, no hay otra fuente, no hay otro lugar donde tú puedas ir para tener perdón de pecados. Solo Jesucristo te puede salvar. ¿Por qué no rindes tu vida a Él en este momento y vas a ser salvo para toda la eternidad? El Señor bendiga su santa palabra a tu vida. Muchas gracias, hermano. Yo me despido también pensando nuevamente en lo que usted acaba de decir. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué no entendemos eso si es tan simple? ¿Por qué el ser humano se rebela? ¿Por qué somos tan duros de cabeza y preferimos transitar por el camino que va a perdición? Bueno, en parte es porque es la dureza del corazón humano. El hombre está rebelado contra Dios y no quiere saber nada de Dios. Pero si usted lo busca, lo va a encontrar. Y cuando usted lo encuentre, amigo, cuando usted lo encuentre, realmente su vida va a ser otra. Por favor, entiéndalo. El Señor nos está haciendo un regalo indescriptiblemente grande. Él dio su vida para esto. ¿Cómo nosotros lo vamos a rechazar? Es algo tan absurdo, pero aunque no me crea, lo comprendo. Comprendo que la gente lo rechaza, porque no todos van a llegar al cielo, no todos van a ir por el camino angosto, solo dice la palabra. Pero no es el Señor los que los deja fuera. Es un acto voluntario. Es la decisión de cada uno no querer entrar este camino. Y lamentablemente parece que son más los que se quedan afuera, ¿no? El programa de hoy nos habló de que el Señor nos ve a todos vivos. Nosotros, en el mundo, hablamos de los muertos. El Señor también, pero cuando en la palabra de Dios dice que están muertos, se refiere a muertos espirituales, está hablando efectivamente de muertos, pero no de muertos del cuerpo como nosotros lo entendemos. Por lo tanto, cuando alguien le diga, pero el Señor aquí habla de muertos, bueno, estudie la Biblia usted. Si uno para poder entender la Biblia tiene que conocerla, no puede quedarse con una frase nomás. Así que busque, investigue. La lectura habitual de la Biblia siempre trae beneficios y bendición a nuestra vida. Y esto también nos enseña que para Dios, lo que decimos hoy, todos están vivos, que Dios los ve siempre vivos, en la tierra, en el cielo, en el infierno, donde sea que estemos. El hombre fue hecho a semejanza de Dios y su alma nunca muere. Si usted no lo quiere creer, bueno, no llore después. Pero si lo ha creído, entonces tiene la obligación, tiene el deber de profundizar en la palabra. No se quede solamente tomando leche como los niños recién nacidos, sino que empiece a alimentarse. Aliméntese de la palabra porque nunca se va a arrepentir. Esa es nuestra invitación. Y por eso le invitamos a que siga acompañándonos en estos programas, para lo cual oramos, para que el Señor lo bendiga a usted, a su familia, a su hogar, y nos bendiga a nosotros también para que podamos continuar. Así es que nos despedimos muy contentos de haber traído un nuevo programa y pidiéndole al Señor que nos dé su bendición para que podamos continuar y podamos encontrarnos en un próximo lo antes que sea posible. Bendiciones para todos, hermanos. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.